Terminó la nueva fase de grupos de la Champions League, con muchas críticas, pero ahora inicia una etapa nueva en la competencia, la ronda preliminar de octavos, donde 16 equipos buscarán llegar a los octavos de final. Aquí repasamos todos los cruces y vemos las probabilidades de cada equipo de avanzar en la competencia. El primer partido de esta ronda será entre dos equipos del mismo país, Paris Saint-Germain ante el Brest. El PSG terminó en el 15º puesto de la tabla general con 13 puntos, el mismo puntaje que el Brest, que terminó en 18º lugar. Este es el duelo menos parejo de toda la ronda preliminar, con el PSG que tiene un plantel valuado en 894 millones de euros y que cada año es protagonista del torneo, contra el Brest, cuyo plantel tiene una valuación de 120 millones y que disputa la Champions League por primera vez. Al ser el único duelo entre clubes del mismo país, este partido tiene muchos más antecedentes que los demás cruces en esta etapa. PSG y Brest han disputado 40 partidos entre sí por torneos de Francia desde 1979 hasta hoy, con un dominio absoluto del equipo parisino, 22 victorias contra 3 triunfos del Brest, además de 2 empates. El PSG lleva una increíble racha de 40 años y 17 partidos consecutivos sin derrotas ante el Brest, con la última victoria del equipo rojo siendo en enero de 1985. Su último duelo culminó en una goleada por 5-2 para el equipo de Luis Enrique, con Ousmane Dembélé siendo figura tras anotar un hat-trick. El París tendrá dos jugadores que lideran la ofensiva, Dembélé y Achraf Hakimi. Dembélé es el goleador del equipo en el torneo con 4 tantos, tomando un rol más de delantero esta temporada con la salida de Kylian Mbappé. Hakimi, a pesar de ser lateral, juega casi como extremo y ya dio 3 asistencias en la fase de grupos. Aquí, de forma lógica, el PSG tiene casi todas las chances de ganar, con un 94,1% de probabilidad de avanzar contra un 5,9% para el Brest según las casas de apuestas. El siguiente duelo es entre Juventus de Torino y el PSV Eindhoven. El equipo neerlandés culminó en el puesto 14 de la tabla con 14 puntos, mientras que Juventus clasificó en 20º lugar con 12 unidades. Curiosamente, el único duelo entre ambos se dio en esta fase de grupos de la Champions, partido que ganó la Juventus por 3-1 jugando de local. La figura del partido fue el argentino Nico González, quien anotó un gol y dio una asistencia. Juventus es un equipo que suma un récord poco creíble esta campaña. Empató en más de la mitad de sus partidos por la Serie A y Champions, 16 de 31 en total. Los dirigidos por Thiago Motta son un equipo que evita las derrotas, pero que tampoco suma victorias. Para que el equipo tenga chances de competir, necesitará de una buena actuación de su mediocampista Tomás Locatelli. Locatelli es el encargado de mover adelante al equipo, promediando más del doble de pases al último tercio que sus compañeros. Es también el líder en pases al área rival, por lo que necesitan de su visión de juego. PSV tiene a 2 delanteros goleadores, pero que casi nunca comparten la cancha desde el inicio, Luuk de Jong y el estadounidense Ricardo Pepi. Pepi anotó 13 goles y de Jong 12 por Liga y Champions, por lo que habrá que ver quién será el elegido por el técnico Peter Bosz, siendo de Jong el más veterano y titular en los últimos partidos. En este duelo el favorito es el equipo italiano, a pesar que terminó por debajo en la tabla, con un 66,1% de chances de clasificar octavos, mientras que el PSV tiene 33,9% de probabilidades de avanzar en la competencia. Uno de los duelos más interesantes de esta ronda será entre el Sporting de Lisboa y el Borussia Dortmund. El equipo alemán culminó en 10º lugar en la fase de grupos sumando 15 puntos, mientras que el Sporting clasificó en el penúltimo cupo número 23, sumando 11 puntos en 8 fechas. Alemanes y portugueses se han enfrentado 4 veces por la Champions, todos en fase de grupos. El Borussia ganó 3 partidos, mientras que el Sporting ganó en una ocasión, el último duelo en el 2021, partido que culminó 3-1 a favor de los lusos. El equipo portugués perdió a su técnico Rubén Amorim en plena competencia, ya que fue al Manchester United, por lo que ahora su entrenador es Rui Borges. El Borussia también cambió de técnico, dejando ir a Nuri Sahin por malos resultados, por lo que asumió Niko Kovac apenas unos días antes de la serie. Este será un duelo entre atacantes de gran nivel. El Dortmund tiene al máximo goleador de la fase de grupos de la competencia, Serhou Guirassy, quien anotó 9 goles en 8 partidos. No infló sus números en un solo encuentro, ya que marcó en 6 de las 8 fechas que jugó con el equipo. Además de esto, dio 2 asistencias. Su rendimiento no ha sido solo bueno en la Champions, ya que convirtió 18 goles en 26 partidos. Toda la esperanza del Sporting recae sobre los hombros de Viktor Gyökeres. El sueco es el máximo goleador de toda Europa esta temporada, marcando 34 goles en todas las competencias. La dependencia del equipo de Rui Borges en los goles de Gyökeres es total, ya que este ha marcado el 39% de todos los tantos del Sporting en la temporada, algo pocas veces visto para cualquier jugador.
Este duelo es uno de los más parejos, con el Dortmund promediando un 59,2% de chances de pasar de ronda contra un 40,8% para el equipo portugués. El siguiente cruce es el más esperado de toda la fase, con Real Madrid enfrentando al Manchester City. El equipo merengue culminó en un 10º lugar de la tabla con 15 puntos, mientras que el City apenas pasó de ronda, culminando 22º con 11 unidades en 8 fechas. Pocos esperaban que se dé un cruce en esta ronda, pero el mal rendimiento de ambos equipos hizo que terminen en esta situación. Esta será la cuarta edición consecutiva en la que se enfrentan ambos equipos en el torneo, y la quinta en 6 temporadas, siendo el cruce más repetido de la última década. En total, ambos clubes se enfrentaron 12 veces por Champions, con 3 victorias para el Madrid, 4 para el City y 5 empates. En los duelos que importan, los de eliminación directa, Real clasificó en 3 de los 5, por lo que lleva una ligera ventaja. En la campaña pasada el enfrentamiento se dio en cuartos de final, duelo donde empataron en ambos partidos, con Real Madrid ganando a través de la tanda de penales. La mayor diferencia del Real Madrid este año es que tienen a Kylian Mbappé en su delantera, dando al equipo de Carlo Ancelotti un enorme poderío en ofensiva, en especial en estas semanas que Mbappé ha encontrado su ritmo. Desde el partido por la Supercopa de España ante el Barcelona, marcó 8 goles en 7 partidos que jugó, siendo el segundo máximo goleador de la liga. Junto a él está Vinicius Jr., quien es el goleador del Madrid en la Champions con 7 goles, demostrando siempre por qué es figura en el torneo continental. A pesar de tener a estos futbolistas, el rendimiento del equipo de Ancelotti no ha convencido durante la mayoría del año. El caso del City es mucho más extremo. Esta es su peor temporada desde el inicio de la era Guardiola. El equipo tuvo que ganar en la última fecha para no quedar fuera en la fase de grupos, algo impensado antes de iniciar esta Champions. En total han perdido 10 partidos en la temporada, más que cualquiera de sus últimas 4 campañas completas. Es por esta razón que el equipo gastó más de 200 millones de euros en fichajes durante esta ventana de enero, sumando a jugadores como el egipcio Omar Marmoush y el español Nico González. Este año la diferencia entre ambos equipos es más amplia, con el Real Madrid sumando un 58,3% de probabilidad de pasar a octavos, mientras que el City cayó a un 41,7% de chances de derrotar al equipo español. Un duelo llamativo será el de los equipos azules y negros, Atalanta de Italia y Brujas de Bélgica. El equipo italiano clasificó como el mejor en esta fase en 9º lugar, sumando 15 puntos, mientras que el Brujas fue el peor, culminando en el puesto 24 con 11 unidades. No hay antecedentes entre ambos equipos, pero el Brujas lleva una larga racha de partidos sin ganar ante equipos italianos, 14 en total, con su último triunfo siendo en el año 2003 ante el Milan. Desde entonces han empatado 5 partidos y perdido 9 ante rivales de este país. Atalanta, por su parte, solo enfrentó a un club belga en su historia, el Mechelen en 1988, cayendo en ambos partidos. La diferencia entre ambos en la fase de grupos fue muy importante, ya que Atalanta marcó 13 goles más y recibió 5 goles menos en los 8 partidos que disputaron. El club dirigido por Gian Piero Gasperini llegó como campeón de la Europa League y confirmó que estaban al nivel para competir en la Champions. Ambos equipos fueron los que menos situaciones de peligro permitieron en la fase de grupos. Atalanta solo recibió 19 remates que acertaron el arco, apenas 2 por partido, mientras que el siguiente en la lista es el Brujas, quien permitió 24 en total. Habrá que ver si es una batalla defensiva o si alguno se soltará más en el ataque. Este duelo es muy favorable para el Atalanta, que tiene un 79,6% de probabilidad de ganar la serie, mientras que el Brujas solo suma un 20,4% de chances de llegar a octavos. Otro duelo con un claro favorito es el del Bayern Múnich ante Celtic. Bayern culminó en 12º lugar de la tabla con 15 puntos, mientras que el Celtic quedó 3 puntos por detrás con 12 unidades en el puesto 21. A pesar de ser equipos históricos de torneos europeos, solo se enfrentaron en 4 ocasiones, todas en fase de grupos. El Bayern ganó 3 de los duelos, mientras que el otro culminó en empate. Su último cruce fue en la edición del 2017-2018, con el Bayern ganando ambos partidos, incluyendo goles de Thomas Müller y Joshua Kimmich, quienes siguen en el plantel. Sorprendió que el Bayern no haya clasificado directamente a octavos de final, ya que fue el club que promedió más posesión por partido, más del 68%, pases más de 650 y remates al arco, 22,6, 4 más que el siguiente en la lista. Su gran problema fue no aprovechar oportunidades en partidos donde dominó, como en su derrota ante Feyenoord, donde intentó 30 remates al arco pero no anotó un solo gol. La mayor debilidad del Bayern ha sido en el arco. A pesar de ser una leyenda del club, las actuaciones de Manuel Neuer no han estado a la altura de un arquero de primer nivel. Apenas atajó el 50% de todos los remates que fueron al arco, recibiendo 9 goles en la fase de grupos.
Esto da esperanza al Celtic, ya que es probable que lleguen pocas veces, pero hay más chances de convertir si el arquero rival apenas ataja la mitad de los remates que recibe en contra. El Celtic tuvo la ventaja de enfrentar el fixture más accesible de toda la fase de grupos, enfrentando a un solo equipo de los primeros 10 del ranking UEFA, partido que perdió por 7-1 ante el Borussia Dortmund. Esto permitió que pueda clasificar, pero ahora tendrá la casi imposible tarea de derrotar al Bayern en una serie. Aquí las probabilidades son casi totales para el Bayern, que suma un 95,2% de chances de avanzar contra un 4,8% para el Celtic. Una de las series más equitativas en esta ronda será entre Mónaco y Benfica. Ambos equipos terminaron en la mitad de la tabla con 13 puntos, con Benfica en el puesto 16 y Mónaco en el 17, por diferencia de gol, ya que el equipo portugués terminó con más 4 y el francés en 0. Ambos clubes se enfrentaron 3 veces en la historia, con 2 victorias para el Benfica y un empate. Será la segunda ocasión que juegan entre sí en esta Champions, ya que disputaron un partido en fase de grupos, con el Mónaco siendo local. A pesar de esto, el Benfica ganó por 3-2, partido que dieron vuelta con un 2-1 en contra en los últimos 5 minutos, siendo Ángel Di María la figura con 2 asistencias. Di María se mantiene como el jugador más importante del equipo, esto a pesar que está a días de cumplir 37 años. Es el líder del equipo en la Champions en las categorías de creación, siendo el futbolista que más pases claves intentó, 15, y el que más pases al área rival completó, 21, 12 más que el siguiente compañero Álvaro Carreras. El Mónaco tiene como uno de los ejes de su juego a su lateral derecho Wanderson. El brasileño es líder en pases intentados en la fase de grupos para el Mónaco, algo poco común para un jugador en su posición. Es también el encargado de las pelotas paradas, por lo que necesitan que ejecute los corners con precisión para poder crear chances de peligro. Esta es la serie más pareja según las apuestas, con el Benfica promediando un 56,5% de probabilidad de ganar, mientras que el Mónaco tiene 43,5% de chances de pasar de ronda. El último cruce de la fase preliminar será entre Milan de Italia y el Feyenoord de Países Bajos. El rosonero culminó en el 13º puesto con 15 puntos, mientras que el equipo de Rotterdam culminó en el puesto 19 con 13 unidades. El único duelo entre estos equipos por torneos europeos fue hace más de medio siglo, en los octavos de final de la Copa de Europa de 1969-1970. Ambos equipos ganaron un partido, pero el Feyenoord pasó por diferencia de goles al ganar 2-0 contra el 1-0 en la ida del Milan. Luego el equipo neerlandés terminó como campeón de aquella edición. El Milan ha tenido como principal figura de su equipo a su arquero, el francés Mike Maignan. Es el portero que más remates recibió al arco, 46, y el que más disparos atajó de los equipos en esta fase, 36, tapando el 80,4% de los remates que recibió, un porcentaje alto para ese número de disparos. Otro jugador clave en estas etapas será Rafael Leao. El portugués es el futbolista con más gambetas intentadas en la fase de grupos, 51, completando el 58% de ellas. Es su principal arma para romper un esquema defensivo ordenado. El equipo neerlandés deberá mejorar su trabajo defensivo, ya que recibió 21 goles en la fase de grupos, la mayor cantidad de cualquiera de los equipos en esta fase. Esto en parte se dio porque recibió más de 15 remates por partido, el único equipo en la fase preliminar con tantos remates en contra. Si no logran disminuir este número, es poco probable que puedan avanzar. Lo peor para el Feyenoord es que su goleador en la Champions, el mexicano Santiago Jiménez, quien anotó 5 tantos, fue vendido a su rival, por lo que estará en la delantera del Milan en esta fase. No solo tendrán que reemplazar sus goles, sino que también ver la forma de evitar que los convierta en su contra. Aquí las probabilidades favorecen al Milan, que tiene un 68,8% de probabilidad de pasar de ronda, contra un 31,2% de probabilidad para el Feyenoord, según las casas de apuestas. Para ustedes, ¿qué clubes pasarán a los octavos de final de esta nueva Champions? Para conocer más sobre otro torneo internacional, hagan clic en el video de ranking de clubes de la Copa Libertadores.